Creo que ya está. Se me había cortado, pero creo que está. Hola, hola. Yo sé que este video va a quedar y bienvenidos a todas las personas que puedan unirse y a las que van a ver después este video. Quiero continuar con lo que empecé ayer, hablando de fe, hablando de oración, y estamos meditando en el libro El poder creativo de Dios de Charles Capps. Entonces es hermoso porque uno aprende a orar la palabra, y al orar la palabra podemos tener fe y renovar nuestra mente. En este libro vamos a tratar sobre el poder creativo de Dios, ¿no? Que nos da resultados, y el poder creativo de Dios para la sanidad. También vamos a hablar sobre el poder creativo de Dios para las finanzas. Entonces vamos a empezar con el primer punto, que es el poder creativo de Dios le dará resultados. Y antes de entrar así a empezar a orar la palabra, a tomar versículos y apropiarnos de eso, ¿no? Que fue lo que yo hago, practico hace años y he visto el resultado. Yo sé lo que hace la palabra, ¿no? Que te da vida y que te hace andar por encima de las circunstancias, por encima de tus emociones o así, por encima de cualquier situación. Entonces es hermoso porque la palabra de Dios nos da vida, nos da fe. Es medicina para nuestro cuerpo, es refrigerio para nuestros huesos y tengo la certeza que vamos a ser bendecidos. Entonces voy a continuar, ¿no? Ayer di una pequeña introducción donde estaba compartiendo, leyendo algunos puntos importantes. Pero hoy voy a leer, ¿no? Como les digo, antes de empezar la práctica, que es orar la palabra, voy a seguir leyendo porque es importante que entendamos así, el por qué orar la palabra, ¿no? O por qué posicionarse en eso. Justamente lo que dice el libro, el poder creativo de Dios. Entonces voy a comenzar a leer. Aquí está el libro. Y voy a comenzar a leer. El hombre es un ser espiritual, muy capaz de operar al mismo nivel de fe que Dios. Leemos en Marcos 9:23. Donde Jesús dijo, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Y en Mateo 17:20 afirma, ¿no? Jesús dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se pasará. Y nada os será imposible. En Marcos 11:23 también declara eso, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Entonces es una ley espiritual. No, esto no es una teoría, es un hecho, es ley espiritual. Da resultado cada vez que se aplica correctamente. Es una ley espiritual. Dios nunca hace nada sin decirlo primero. Dios es un Dios de fe. Dios liberó su fe en las palabras. Respondió Jesús y le dijo, tened fe en Dios. En Marcos 11:22. Una traducción más literal, dice aquí el autor, del versículo anterior, dice, tengan el tipo de fe de Dios o la fe de Dios. En Efesios 5:1, literalmente nos dice que seamos imitadores de Dios como los niños imitan a sus padres. Para imitar a Dios debemos hablar como Dios y actuar como Él. Él no le pedirá, ¿no? Él no pediría que hagamos algo que no podemos hacer, ¿no? Que no somos capaces de hacer. Y Jesús actuó bajo los principios de fe. Por ejemplo, como ya leímos lo que dice en Marcos 11:23 y en Mateo 17:20. Él hizo eso mientras estuvo en la tierra, ¿no? Él lo habló y Él lo hizo. Él, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Él le habló al viento y al mar? Le habló a los demonios,
Le habló a la higuera y le habló hasta los muertos. Y el viento, el mar, el árbol, los demonios y hasta los muertos obedecieron a lo que él dijo. Él operaba en el tipo de fe de Dios. Dios es un Dios de fe. Dios liberó su fe en las palabras. Y nosotros tenemos ese mismo poder creativo, ¿no? Por la obra consumada de la cruz, cuando nosotros creemos que Él murió y que resucitó, recibimos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo se hace uno con nuestro espíritu. Entonces, como fuimos creados a su imagen y semejanza, tenemos ese mismo poder creativo, ¿no? Y podemos usarlo a través de nuestras palabras. Entonces Jesús estaba imitando a su Padre y obteniendo los mismos resultados. En Juan 14:12, Jesús declaró: el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores. Estos principios de fe se basan en leyes espirituales, ¿no? Esas leyes que Dios mismo hizo, y dan resultados para cualquiera que aplique estas leyes. Usted las pone en acción por las palabras de su boca, dice el autor. Ahora, hay un poder, ¿no? Dice ate y desate. En Mateo 16:19, Jesús dijo: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el Salmo 119:89 nos dice: para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. Lo que Dios dijo ya está establecido. Ahora depende de nosotros si lo creemos, si lo tomamos o no. ¿Y qué vamos a decir acerca de esto? ¿No? El autor dice: ¿qué va a decir acerca de esto? Dios no alterará lo que Él ha dicho. Dice: no olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. Está en Salmos 89:34. ¿Las palabras de quién establecerá sobre la tierra? El poder de atar y desatar está sobre la tierra y nos fue dado a nosotros, ¿no? Dios nos hizo para que dominemos, ¿no? Nos dio ese privilegio, esa autoridad. Hay otro punto aquí bien importante que dice: las palabras que se pronuncian. Yo compartí algunos puntos ayer, pero me parece importante volverlos a repetir, ¿no? Así vale la pena. Dice: las palabras habladas acondicionan su espíritu, nuestro corazón, ya sea para el éxito o la derrota. Las palabras son recipientes, contienen fe o temor y producen según su tipo. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Eso está en Romanos 10:17. La fe viene más rápido cuando usted se escucha a sí mismo citando, hablando, diciendo las cosas que Dios dijo. Recibirá la palabra de Dios en su espíritu con más facilidad al escucharse a sí mismo pronunciándola que al oírla decir a otra persona, ¿no? Hay un poder cuando nosotros mismos la hablamos, cuando nosotros mismos la declaramos. Viva bajo la autoridad de la palabra. Otro punto importante. El Espíritu de Dios me habló, dice el autor, ¿no? Charles Capps. Voy a volver a decir el libro, si lo pueden buscar, El poder creativo de Dios, de Charles Capps. Entonces voy a continuar. El Espíritu de Dios me habló con respecto a confesar la palabra de Dios en voz alta. Ahí donde uno puede escucharse a sí mismo. Él dijo: esto es una aplicación científica de la sabiduría de Dios a la estructura psicológica del hombre. Ayer también lo compartí, ¿no? Compartí este punto que me parece así súper importante, pero lo estoy repitiendo. Y esto da resultados, gracias a Dios. El cuerpo de Cristo debe comenzar a vivir en la autoridad de la palabra, porque la palabra de Dios es poder creativo.
Ese poder creativo es producido por el corazón, forjado por la lengua y liberado por la boca en forma de palabras. Me encantó esto. Voy a volver a leerlo. Ese poder creativo es producido en el corazón, es forjado por la lengua y liberado por la boca en forma de palabras, ¿no? Lo que dicen Romanos también, ¿no? Que tenemos que creer en el corazón y confesar con la boca. En agosto de 1973, dice el autor, la palabra del Señor vino a mí diciendo: si los hombres me creyeran, las largas oraciones no serían necesarias. Con solo hablar la palabra, ella traerá lo que usted desea. Mi poder creativo es dado al hombre en forma de palabras. Yo he terminado mi obra por un tiempo y he dado al hombre el libro de mi poder creativo. Ese poder todavía está en mi palabra. Amén. Su palabra tiene poder. Para que sea efectiva, el hombre debe hablarla con fe. Jesús la habló cuando estaba en la tierra, y tal como obró entonces, así obrará ahora. Pero debe ser pronunciada por el cuerpo. El hombre debe levantarse y dominar el poder del mal con mi palabra, ¿no? Eso fue lo que el Señor le ministró a Charles Capps, ¿no? En este caso, el autor del libro. Entonces, podemos dominar con su palabra. Es mi mayor deseo, ¿no? Dice aquí, que mi pueblo cree una mejor vida por la palabra hablada, porque mi palabra no ha perdido su poder, solo porque haya sido hablada una vez. Es igualmente poderosa hoy como cuando dije, hágase la luz. Amén. Pero para que mi palabra sea efectiva, los hombres deben hablarla. Y ese poder creativo aparecerá ejecutando lo que se habla en fe. Mi palabra no está falta de poder, mi pueblo está falto de habla. Escuchan al mundo y hablan como el mundo, observando las circunstancias, han perdido de vista mi palabra. Hasta hablan lo que dice el enemigo y destruyen su propia herencia por la comunicación corrupta de temor e incredulidad. Ninguna palabra mía está falta de poder, solo queda sin poder cuando no se habla, ¿no? Me encanta porque nuevamente es como dicen Romanos, ¿no? Creerlo en el corazón, esa revelación de lo que Jesús ya hizo, de la obra consumada, porque no se trata de hablar lo que nos dé la gana, tiene que ser lo que está en su palabra, lo que nos dio Jesús, ¿no? En ese sacrificio perfecto y completo. Entonces dice aquí también, ninguna palabra mía está falta de poder, solo que queda sin poder cuando no se habla. Tan importante, ¿no? El hablar la palabra. Así como hay poder creativo en mi palabra hablada, existe poder maligno presente en las palabras del enemigo para afectar y oprimir a cualquiera que las hable. No se conformen, sino transfórmense en el cuerpo de fe, sabiendo que mis palabras están vivas eternamente. Crean, hablen y hagan que su gozo sea completo y ustedes estén completos en mí. Estas verdades, dice el autor, cambiaron mi vida. Nunca más he sido el mismo. Y yo puedo decir lo mismo también. Me encanta. Hace muchos años que yo vivo esto de orar la palabra, ¿no? De orar la palabra. Ayer lo comenté también. Fue tan diferente cuando yo empezaba a orar por mi hijo, por la sanidad. Entraba llorando, Señor, lo va a sanar a Bruno, y salía así, de la misma manera. Cuando empecé a orar la palabra, cuando empecé a apropiarme de eso, ya le decía, gracias Señor, porque por sus llagas fuimos nosotros curados. Gracias Señor, porque Bruno ya fue curado, me renovaba, ¿no? Así me renovaba todo, la mente, porque es una decisión de todos los días. Entonces vale la pena practicarlo, ¿no? Hablar la palabra, confesar la palabra. Y hay esta parte, este punto que me encanta también, y dice, confiese victoria frente a la aparente derrota.
confiese abundancia frente a la aparente carencia. Yo creo que eso es vivir por fe, ¿no? Cuando no caminamos por lo que vemos, por lo que sentimos, por las circunstancias, por lo que escuchamos, no. Cuando nosotros podemos poner la palabra por encima de todo, ¿no? Y si estamos viendo carencia, podemos decir gracias porque mi Dios suple todas mis necesidades, es mi proveedor. Cuando vemos un diagnóstico o unos síntomas, podemos decir gracias, Señor, porque usted se llevó toda enfermedad y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y así declarar, ¿no? Como dice, confesar la victoria ante una aparente derrota y confesar abundancia ante una aparente carencia, porque todo pasa, las situaciones cambian, los sentimientos cambian, las emociones también, su palabra no, su palabra permanece para siempre. En junio de 1974, dice el autor, estaba enseñando en un seminario de fe en Carolina del Norte y mi texto era Marcos 11:23, donde dice, donde la palabra del Señor vino a mí mientras estaba enseñando y dije una de las declaraciones más profundas que he escuchado alguna vez. Era sencilla, pero Jesús nunca hizo nada difícil de entender. Era tan sencilla que casi parece tonta, pero ha cambiado muchas vidas. Cambiará su vida en la medida que la reciba. Coloquémosla en el contexto del cual él habló. Marcos 11:23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Mientras enseñaba sobre este texto, Jesús me dijo, le he dicho a mi pueblo que pueden tener lo que digan, pero ellos están diciendo lo que tienen. Esta es una verdad sencilla, pero qué profunda y con cuánto alcance. Porque mientras usted diga lo que tiene, tendrá lo que afirma. De manera que usted dice otra vez lo que tiene y eso no produce más de lo que diga. Usted puede ver que ha puesto una ley espiritual en movimiento que le confinará a la misma posición o circunstancia en la que está cuando la pone en acción. Este es el antiguo problema de no mirar más allá de lo que podemos ver con nuestros ojos físicos. Una aplicación correcta de esta ley espiritual cambiará aún una situación imposible, pero hacerlo de forma incorrecta le mantendrá atado y hará que la circunstancia empeore. Cada principio de fe, cada ley espiritual que Dios anunció en su palabra fue para beneficio de nosotros. Entonces somos diseñados, ¿no? Para poder reinar en vida, para poder dominar y Dios quiere que usemos eso. Esto es por hoy. Voy a continuar porque esto es una serie, como les dije, de compartir. Hace mucho lo tenía en mi corazón y venía dándole vueltas, siempre lo dejaba, pero dije no, Señor, voy a hacer lo que usted pone en mi corazón. Y como yo contaba, ¿no? Hace años yo oro la palabra, yo declaro la palabra ante cualquier diagnóstico, ante lo que yo veo. Yo aprendí a vivir eso y eso así me ha sostenido, ¿no? La palabra es mi refugio, la palabra es medicina, la palabra es vida. Y cuando llegó este libro, El Poder Creativo de Charles Capps, fue así, para bendecir más, para edificar más mi fe. Y aquí hay práctica, ¿no? Porque hay versículos que hablan de sanidad, de finanzas, de sabiduría. Entonces yo siempre me voy, ¿no? Me voy para orar la palabra y para declarar la palabra. Entonces voy a continuar mañana, no quiero hacerlo muy largo, y aquí di esa parte teórica, ¿no? Ya en estos días, continuando, vamos a empezar a orar la palabra y espero que te bendiga. Y bueno, ya vamos a terminar la transmisión y mi oración es que el Espíritu Santo, ¿no? Traiga esa revelación. Me gusta también aclarar porque es importante la confesión positiva, ¿no? Y ser siempre positivos, mente positivas, hablando lo bueno,
Pero no se trata solo de eso, no es algo humano, no es algo psicológico, se trata de hablar la palabra, ¿no? Porque es la palabra lo que tiene el poder. Todo va a pasar, su palabra no, su palabra permanece para siempre. Y también algo muy importante, que yo puedo orar y tener lo que estoy orando con mi filtro, ¿no? Lo que Jesús hizo en la cruz. No se trata de lo que a mí me dé la gana, sino el hablar y declarar lo que Él me dio en la cruz, ¿no? Esa obra consumada. A mí me gusta decirlo porque mi mensaje es Jesús sin más nada. Esa obra consumada donde Él me dio esa salvación completa, donde Él se llevó mis pecados, donde Él se llevó las enfermedades y por sus llagas fuimos nosotros curados, y donde Él me dio esa vida abundante. Se llevó toda carencia, toda maldición, toda miseria, y Él me dio eso, ¿no? Jesús vino a dar vida y vida abundante. Entonces, si miramos lo que Jesús hizo y es respaldado por ese sacrificio y está en su palabra, lo podemos vivir, lo podemos tomar, es una decisión diaria, ¿no? Todos los días decido creer. Y bueno, con eso termino. Bendiciones. Espero que podamos tomar, ¿no? Que tomen esa palabra y que pueda edificar sus vidas. Amén.